La Mirada Esencial, un programa de Radio Construyendo Relaciones Barcelona dedicado al desarrollo de la sabiduría, entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar y presentado por Lorelis Cova. Namaste, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Lorelis Cova. Hoy en el programa tenemos Perdonar, con Daniel Lumera, Chris Bolívar y Ricard Rojan. Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría. Somos lo que somos, seres profundamente humanos, vulnerables, limitados, que apenas podemos conocer nada y estamos atrapados en nuestras mentes. Chris Bolívar. A veces no queremos perdonar, otras quisiéramos, pero tal vez por una búsqueda de justicia o por una venganza no podemos y quedamos atrapados en el resentimiento o en el dolor. O tal vez lo perdonamos todo y también sufrimos por ello. Hoy en La Mirada Esencial hablaremos de perdonar. Y me encanta este énfasis que ha puesto Chris en per-donar. Un poco con el juego en italiano o en catalán, ¿no? También el donar, ¿no? El dar. Hoy en el espacio estamos con Daniel Lumera, docente, escritor y formador internacional. Es el creador del método My Life Design, dirige la fundación My Life Design y es presidente de la International School of Forgiveness, ISF, autor de La cura del perdono, una nueva vía a la felicità, publicado por la editorial Mondadori, y del método dei 7 passi del perdono. Estudió con Anthony Elejimitan, discípulo directo de Gandhi. Y también estamos con Chris Bolívar, psicóloga, filósofa, master coach, essential, estudiosa de la cábala, el budismo y el sufismo, y es autora de la esencialidad y del coaching esencial. Lleva casi 30 años de experiencia acompañando procesos de transformación, fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora. Namaste a los dos. Namaste, Lorelis. Bueno, Daniel, creo que te conoce ya mucha gente y ya saben de tu trabajo y eres bastante conocido, y lo básico y directo que se conoce es el perdón, ¿no? Esa filosofía, esa actividad, esa estrategia que has desarrollado. ¿Qué es el perdón para nuestros oyentes lo puedan entender? Esa es la demanda más difícil, porque yo hago esta misma demanda de una forma un poco diferente. Cuando tengo un grupo de personas delante, siempre pregunto ¿por qué perdonas? ¿Y por qué perdonar? Y siempre me contestan, para estar en paz, para sanarme, para liberar el pasado, para iluminarme. Casi nadie, te digo casi nadie porque es la verdad, contesta para donar. O sea, contesta con la palabra misma tiene el significado, la respuesta, perdonar. No sé cómo se dice en catalán, ¿no? Algo así. Perdonar. Perdonar. Es lo mismo, es igual, idéntico. Casi más cerca al italiano. ¿Por qué esto lo digo? Porque tenemos un significado, damos un sentido a la palabra de perdón que es conectado muchísimo con un concepto de religión, de culpa, de castigo o de error, cuando el perdón pertenece como valor, ha nacido muchísimo antes de la corriente judío y cristiana y pertenece a la humanidad. En los textos sagrados de la tradición indovedántica, por ejemplo, se dice ksama. Ksama es la palabra con la cual se indica el perdón. O tenemos protocolos de perdón en Sudamérica con los indios del Brasil. O sea, estoy diciendo, existen raíces de perdón milenios antes del Cristo. Pero tenemos que comprender, como tú dices, qué es perdonar, qué significa y en qué consiste perdonar. Y quiero simplemente aclarar, para explicarlo, necesitamos decir lo que el perdón no es. Entonces, primero, perdonar no es olvidar. Esto es tener bien en la mente como recuerdo el acontecimiento, pero vaciado del dolor. Esto es lo primero. Segundo, perdonar no es condonar o justificar lo que ha acontecido. Una mujer violada
no está justificando lo que ha pasado. Simplemente está vaciando el contenido, el recuerdo y todo lo que ha pasado, el contenido de odio. O sea, quien perdona no actúa, no reacciona al odio con otro odio. Y aquí ponemos el tercer punto, que perdonar no significa no reaccionar. Tú puedes actuar, pero libre de odio, resentimiento, impotencia, porque el proceso del perdón te libera. Del perdón te libera de todo esto. Y el perdón es una ciencia, porque en cualquier motor de investigación científica tú pones forgiveness, la palabra, y salen un montón, miles de artículos también en neurociencia, que te hace ver cómo es muy similar el proceso que pasa en el perdón auténtico, el proceso que pasa en la meditación. Esto es muy potente. Hay áreas del cerebro, como el precunio, el córtex parietal inferior o el lóbulo prefrontal, que están conectadas, muy conectadas, por ejemplo, con habilidades de vida o sociales, por ejemplo, con el cambiar perspectiva, ponerte en lugar de una otra persona, o sentir empáticamente de una forma madura lo que está sintiendo la otra persona, o percibir un problema como un recurso. Todo esto es la manera y la forma en la cual nuestro cerebro funciona cuando lo entrenamos a través de un proceso de perdón auténtico. Entonces, lo que no es el perdón lo hemos más o menos visto. Solo falta decir qué es el perdón entonces. Y se puede explicar en 3 palabras de esta forma. Cuando nosotros nos atamos al dolor, por ejemplo una violencia, sufrimos, porque el perpetrador sigue siendo el protagonista de nuestra vida. Y a través de un cordón, de un hilo de odio, de resentimiento, de impotencias, nutrimos a esta persona. Pero lo mismo pasa con el amor. Porque cuando nos atamos, nos enganchamos al amor, transformamos el amor en posesión o en celo. Entonces el problema no es el dolor o el amor, es lo que hacemos con estas 2 polaridades. Y el perdón es el proceso a través del cual transformamos dolores y amores de nuestra vida en un don. En un don. Comprendemos la enseñanza del dolor y la enseñanza del amor. Y básicamente el perdón es la vida misma para mí, para mi experiencia. Desde otro punto de vista, ¿no? A veces se habla de memoria ejemplar y literal, ¿no? A veces se ha trabajado, ¿no?, con experiencias durísimas como los campos de concentración nazi, ¿no?, donde las personas a veces se enredaban con esta memoria literal de revivir y revivir y revivir, ¿no?, lo mismo, sin aprendizaje, sin transformación, ¿no?, etc. Sin embargo, la memoria ejemplar tiene que ver cómo la empiria, la experiencia vivida me transforma. Y lo que decíamos, ¿no?, me hace crecer a través muchas veces de experiencia de dolor intenso, pero que precisamente me ayuda a poder generar vínculos de amor conmigo mismo, ¿no?, la experiencia vivida. Y eso es lo que diríamos es más sanador, ¿no?, donde puedo contar la historia, pero ya no la cuento colocado desde el mismo sitio, sino que soy otro a través de la historia que he vivido. Esto es un patrón, es un código muy fuerte. Muchas personas tienen el código que el dolor sirve para mantener viva la memoria. Y esto es un código muy equivocado, porque solo el recuerdo puede ser conectado al dolor. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando se rompe una pareja de 10 años, 20 años, en el momento es una tragedia, después de 2 años es la suerte más grande, la fortuna más grande que puede pasar en la vida. Esto porque no tenemos una perspectiva de las cosas y no confiamos en lo que está pasando en el momento. El perdón nos hace ganar nuevamente, recuperar esta confianza básica en la vida, esta visión panorámica de un acontecimiento. Sobre todo la sensación que todo lo que pasa, también el dolor más grande, es para un bien supremo que quizás no somos capaces de verlo ahora, pero tenemos que confiar. El perdón es un proceso de confianza muy fuerte, muy profundo. ¿Y qué pasa cuando no podemos perdonar? ¿Qué es eso que hay detrás? ¿Qué es lo que nos impide? Es el amor. Tenemos miedo del amor. Tenemos miedo de la libertad, tenemos miedo de la felicidad, porque tenemos dependencias potentísimas a odiar, al rencor. Estos también hacen parte de nuestra alimentación, de nuestras adicciones. No se asusta más la felicidad que no el dolor, ¿eh? El perdón nos muestra exactamente esto. Imagínate que con el gobierno italiano nosotros trabajamos con los protocolos de perdón en las cárceles. Y cuando yo entro, la semana pasada fue en la cárcel de Milán, y trabajamos con el 40% de presos que son sex offender, pedófilos, gente que ha violado su hija de 3 años, imagínate. Y tú tienes que ver delante de ti una persona, no simplemente un acontecimiento que ha caracterizado su vida. Es un entrenamiento en un juicio muy fuerte, muy potente. El perdón en estos casos permite a la persona de redefinirse a sí mismo respecto al acontecimiento, comprender que no es un acontecimiento su identidad, superar el dolor y comprender también que la polaridad víctima-perpetrador no existe en realidad.
porque no sé si habéis visto una película que se llama Human, es un documental. No. Esto lo aconsejamos a todas las personas que nos están escuchando, porque es Human con la H. Es una película, un documental potentísimo, porque comienza, es sobre los seres humanos. Nos hace ver una persona de color en los Estados Unidos que ha sido condenado a la cadena perpetua. Y habla delante de una cámara y explica que ha matado una mujer con la hija pequeña. La única persona que ha ido en la cárcel a encontrarlo, a intentar de comprender lo que había pasado, ha sido la madre de esta y la abuela de la... Entonces, él, en primer lugar, rechazó, porque la persona que tiene más razón de odiarme al mundo viene aquí para intentar de comprenderme. Y a través de ella, el recorrido que han hecho juntos, ha entendido a amar. ¿Qué significa amar? Y lo que cuenta es que su padre, que no es el padre, es el patriño, se llama Padrastro. en Italia. Padrastro, aquí. Lo pegaba de pequeño con maderas y cosas, y mientras lo pegaba le decía, lo hago porque te amo. Y él grabó que si amas a una persona tienes que hacerle daño. Él también era una víctima. O sea, que no hay perpetradores, hay víctimas de otras víctimas, y que no logramos ver estas cosas. Es que no es que te castigo porque has castigado tú y soluciono. El Buda decía, yo creo, el odio no se limpia con otro odio. Pero allí lo vemos, lo tocamos, esta dinámica. Y lo que estamos intentando hacer es hacer comprender a las personas que existe un recorrido de justicia, de reconciliación adentro, a través del cual se pueden obtener mejores resultados con la reincidencia. Aplicar una espiritualidad práctica a estos casos. Y sobre todo, quiero decir que para mí fue realmente impactante que comprender y entender la celda de un cárcel, que es una celda de castigo, transformarla en una celda monástica. Es un concepto revolucionario, pero es aplicar conceptos espirituales realmente en el día a día, en el proceso de transformación social. Esto lo hace el perdón muy bien. Es un elemento pragmático. Yo creo que hay también un elemento que hace que muchas veces cueste perdonar, ya no solo por la justificación social, ¿no? De que no se puede perdonar al que tal y que cual, ¿no? O si yo lo perdono, entonces ¿quién lo va a castigar, ¿no? Y cosas por el estilo, sino también que muchas veces hay un goce negativo en el no perdonar, ¿no? En el odio. Es decir, el sostener el odio o el sostener la causa es la base de mi identidad muchas veces, ¿no? Y eso hace que yo necesite estar en la víctima para poder encontrar un sentido en mi vida. Claro, parece muy heavy, pero es así. Entonces, claro, si ahora nos escucha la víctima, dirá, perdón. Pero la propuesta yo creo que sería el abrir una ligera posibilidad a qué pasaría si yo me sitúo desde otro sitio. ¿Qué pasaría si yo dejo de ser víctima? ¿Cómo me doy la oportunidad de poder ser feliz de verdad? Y te puedo pedir matizar, porque claro, mucha gente se preguntará, ¿cómo es eso de que yo puedo dejar de ser víctima? ¿Cómo es eso de que...? Es muy interesante porque nuestro cerebro, ¿cómo funciona? Bueno, la parte más reptil del cerebro dice que odiar, tener rencor, querer una venganza es una buena modalidad para protegerse. Esto es lo que cuenta el cerebro. Si tú odias, es una modalidad para defenderte. Y es bueno hacer esto. Pero no funciona. No funciona porque simplemente es una parte instintual que nos domina. La parte más evolucionada, que es el lóbulo prefrontal, que nos dice que la estrategia mejor es el perdón. Pero, lo repito, perdonar no es no reaccionar, es actuar sin odio. Que no significa que no te defiendes. Significa que no hay odio, miedo, confusión, que hay conciencia, centramiento, lucidez. Y que no es el psicópata, ojo, ¿eh? Que se supone que fríame la venganza, no es un plato que se sirve frío, ojo con el que no se escucha. Mi padre dice esto, perdona para 10 años, después puedes vengarte, pero esto no funciona. Pero quiero decir otra cosa importante, o sea que la víctima tiene que entender que la mejor forma para sanar su vida es salir del rol de víctima. Esto es muy difícil al comienzo porque parece, como he dicho antes, que odiar o sentirte impotente es la mejor forma para ser aceptado, amado, entendido, comprendido, defendido. No funciona así. No funciona así simplemente porque a nivel físico, nutrir odio, rencor, nos enferma el sistema inmunitario, el sistema cardíaco. O sea, hacen mal estas cosas. Es una estrategia totalmente equivocada. Pero la otra cosa importante es que la mejor forma de seguir haciendo el perpetrador, el protagonista de nuestra vida, es odiarlo. Porque estamos atados a él con un hilo de rencor, de odio que sigue
bajando la calidad de nuestra vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar, liberar el sentir profundo, la intimidad de nuestro sentir. Si hay odio, si hay rabia, si hay rencor, que viene del latino, que es rancido. Rencor es que tienes un sentimiento de un pH molto ácido, se dice en Italia. Sí, ácido. Sí, Ácido. pH. Es esto, o sea, nuestro cerebro todavía no ha procesado el hecho de que es mucho más conveniente, no solo a nivel físico, y es ciencia esto, sino a nivel vital, de energía vital, a nivel de dieta emocional. Porque el perdón es un poco como un integrador alimental. Nos orienta hacia emociones como gratitud, esperanza, empatía, simpatía, felicidad, joya, todas estas cosas. Y nos nutrimos porque estamos realmente adictos a veces a la rabia. Hay personas que si no se enfadan 4 veces a la semana van a buscarse el enfado porque están adictos a esta sensación, porque la rabia es un nutrimiento también. Y el perdón es un integrador de alimentos emocionales, de dieta emocional. Nos arregla hacia una dieta más ligera, más liviana y más nutritiva. Pero tenemos dependencias y esto es el por qué la víctima tiene que ser una persona con un montón de coraje para salir del rol que parece la estrategia mejor y es una condena. Es una estrategia, el coraje de salir, pero eso en ponérselo de cara a una persona, ¿cómo lo haces? Tenemos grandes y pequeños ejemplos. Te hago un ejemplo, ¿no?, de responsabilidad. Un gran ejemplo es Nelson Mandela. Nelson Mandela, apartheid, al día de hoy apartheid es un tema, pero cuando él comenzó a hablar de apartheid, lo pusieron en la cárcel, no un día, 27 años. Lo torturaron, él adentro de la cárcel se reconcilió consigo mismo, perdonó, y cuando salió, y salió al poder, al gobierno, y podía vengarse tranquilamente, llamó a las mismas personas que lo habían puesto en la cárcel a gobernar con él. ¿Por qué esto? Porque la paz ya había acontecido dentro de él, la reconciliación. Entonces liberó a él. Se liberó a estas personas del odio a través de su elección íntima, liberó un país y fecundó la conciencia de millones de personas. Mira, la elección de un singular individuo que elige el amor en lugar de odiar. Imagínate la responsabilidad. Parecen tonterías, pero no son tonterías, porque cada uno de nosotros mira la televisión, mira a los catalanes, el gobierno, y odia como estrategia, ¿no?, con pequeñas cosas. Como sistema. O sea, hay un montón de gente que habla de ángeles, de energía universal y después se mata con el vecino de casa. O sea, somos incoherentes totalmente. Tenemos que... los ambientes, los lugares, las personas más locas que he encontrado han sido en los ambientes espirituales, que más deberíamos ser evolucionados. Somos los peores de todos. Tenemos que ser... Otra palabra que me encanta es humildad. Humildad llega de humus, de tierra. Tenemos que comprender que relacionarse al infinito tenemos que hacerlo de una condición de sencillez, de esencial. Essential Institute. Exacto. Yo siempre digo, ¿no?, que no hay sabiduría sin humildad ni humildad sin sabiduría. Entonces, claro, a veces el bucle viene ahí, ¿no? Como yo soy humilde, entonces ahora no odiaré al otro porque en realidad me han dicho que tengo que ser amoroso y humilde, pero lo hago desde una exigencia de mí mismo que en realidad me estoy negando algo que todavía está ahí, entonces es cuando vivo este rencor. Entonces no lo puedo pagar con este porque en realidad tiene poder, pero verás el vecino cuando llegue a casa, ¿no? La transferencia. La cuestión al final es, claro, hay situaciones, pequeñas situaciones, ¿no?, que más o menos desde aquí, bueno, yo creo que pueden resonar y pueden facilitar el cambio. Pero también es verdad que hay situaciones, o bien porque la persona está muy apegada a la víctima, porque tiene sus beneficios, los otros lo ayudan, están por él, ¿no?, etcétera, etcétera, consigue recursos sociales, ¿no? Pero también porque realmente ha pasado algo gordísimo. Y yo creo que a veces cuentas tú el ejemplo, ¿no?, de la madre que le mataron al hijo y, ¿no? Claro, en estas situaciones es difícil, ¿no?, a veces colocarse desde el perdón, porque parece que tienes toda la justificación y más desde la justicia, ¿no?, para pedir que esto no sea así, ¿no?, y te legitimas en una emoción de odio. Entonces, yo me pregunto, ¿no?, cuando hablamos de estos temas que son tan polémicos socialmente, ¿cómo facilitar que las personas que están desde esta justificación puedan empezar a soltar algo, den un primer paso en otra dirección? Una frase para cerrar, Daniel, este primer espacio. Vale, que el dolor en realidad es amor retenido. Namaste. Namaste. Gracias. La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricard Rodjan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental.
Si no perdonas por amor, perdona por egoísmo, por tu propio bienestar. Dalai Lama. Namaste, Ricard. Namaste, Lorelis. Ricard Rotjan es maestro Acharya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fuiste durante 13 años monje budista y eres discípulo de su santidad el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprenent a estimar y Minuts de meditació. Perdonar, compasión, está bastante cercano al tema hoy, ¿verdad? Bastante. Como siempre. Sí. Está todo ahí en esa mente que busca lo mejor para uno mismo y para los demás. Y nos puedes traer al final de todo una meditación hoy también, que nos hace falta. Esperemos que sí, a ver si nos da tiempo al final. Porfa, perdónanos. Sí. Quería comentar que desde el punto de vista de budismo también vamos a utilizar la palabra, porque aquí habéis utilizado la palabra perdonar en el sentido de abrir la mente al darse, ¿no? Al darse uno mismo, al darse el bienestar por uno mismo, por los demás, con toda esa amplitud, ¿no? Y en el budismo la palabra perdonar se dice gong-yang. Gong-yang tiene un significado bastante curioso también, porque significa, gong es como reflexionar, analizar, profundizar, replantearse, sobre todo en el sentido de replantearse, ¿no? Y yang significa extensamente, muy ampliamente, ¿no? O sea que es un replanteamiento extenso, profundo de todo aquello que estás haciendo, ¿no? Es como replantearte. En este sentido, Daniel nos hablaba, ¿no? Que, claro, tú tienes que mirar si eres la víctima, la persona dañada, o si eres el dañador, ¿no? Tienes que replantearte mucho la situación que estás experimentando y así como es el detonante o aquello que lo está produciendo. Cuáles son las circunstancias que tú animas para que ello se produzca, ¿no? Porque claro, nuevamente la víctima siempre se sitúa en ese espacio de es la culpa del otro. Y el otro puede decir, pues no, era culpa suya por lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, hay esta dificultad en relacionar bien. Entonces, cuando se dice gong-yang, es ese replanteamiento de ambos, tanto dañador como víctima, en el sentido de que ambos dos están en la circunstancia que estaban haciendo los dos ahí. O sea, yo porque estaba ahí, tú porque estabas ahí, ¿no? ¿Qué había de ello? Simplemente la explicación puede ser desde el karma, ¿no? El karma nos habla muy bien que todo lo que hacemos produce resultados, no solo en este momento, sino a la larga también, sobre todo muy a la larga, ¿no? Y entonces seguramente alguna cosa había que experimentar en aquella circunstancia que nos lleve a ese replanteamiento profundo de qué estamos haciendo realmente para estar involucrados o estar teniendo esas experiencias concretas como resultado de alguna acción causante, un efecto, ¿no? Y entonces ahí es cuando realmente entra el perdonar, porque ya no es otro el culpable y tú la víctima, sino que te sitúas en el sentido de que alguna cosa tengo que ver yo en todo esto para que esté teniendo esas experiencias concretas. Esto entonces, creo que un replanteamiento profundo. Esto creo que desde otros puntos de vista diríamos cómo lo estoy atrayendo, qué parte de mí está en eso. Sí, correcto. Esto resulta un poco duro, ¿no? Porque yo recuerdo una alumna que tenía que su hijo murió en un accidente de moto, por lo que fuera, ¿no? Su hijo era un poco locado y murió en un accidente de moto, aquella persona estaba muy afligida y no le podías hablar del karma. O sea, alguna cosa tuvo que ver tu hijo para morir en el accidente de moto, ¿no? O sea, era su momento y tal, ¿no? Sino que le tenías que hablar mucho más del amor, reconciliarse con la idea de ya no tenerlo cerca, pero apreciar más el amor que podía continuar en el tiempo, considerando que la mente no es una cosa que empiece ahora y acabe mañana, sino que es una cosa que tiene cierta continuidad, como hablamos del budismo, el continuo mental, ¿no? Que no es una sustancia física que desaparezca, sino que es muy diferente, no está formado por los elementos físicos, tierra, agua, fuego y aire, por lo tanto la mente tiene una sustancia diferente con la que no está supeditada al final de los elementos. Y claro, a esta señora no podías hablarle de esto porque resultaría muy duro, incomprensivo e incluso dañino. Entonces hay que pensar más en el amor. Y entonces, claro, lo que he dicho está dicho, pero también voy a decirlo también desde el amor, ¿no? El amor hacia uno mismo, el amor hacia los demás, también la compasión y la sabiduría. Es algo, como decía Daniel, que si nosotros mantenemos esa actitud constante de víctima o de dañador, en el sentido de que el dañador odia y daña porque para destruir aquello que está odiando, aquella experiencia que tiene sobre todo de malestar o alguna cosa que tenga, ¿no? Una distorsión
depresión o cualquier tipo de perturbación interna que tenga, entonces, y la víctima también, ¿no? La víctima lo sobrelleva lo mejor que puede, pero no lo supera, y entonces seguramente que el amor es la receta del bienestar común, la receta del bienestar común en el sentido de acuerdo, no nos lleva a ninguna parte seguir manteniendo, sobre todo en la memoria, el recuerdo de lo sucedido, y vamos a crear, vamos a confeccionar, vamos a vincularnos en una circunstancia diferente que nos una desde el amor y no desde la venganza, desde el odio, desde lo que sea que nos va a dañar físicamente, como se decía, en todos los sentidos, pero también mentalmente. Y como decíamos, como la mente continúa, el odio, el rencor se puede llevar durante muchísimo más tiempo que una dolencia física. Y Ricard, en una comunidad budista, si una persona llega con un daño de este estilo de uno y otro lado, ¿qué prácticas serían las que le recomiendan si tú lo has visto, lo has vivido? Bueno, en principio es esto, en principio es la reflexión, que decíamos profunda, extensa, ¿no? El mirar mucho cómo tu mente está valorándolo todo, desde qué aspecto lo está valorando, es decir, veo que mi yo, lo que yo considero, a lo que me aferro, que es esa construcción psicológica, ¿no?, de mi yo, está muy dañado por eso, entonces voy a hacer los posibles para ver, digamos, cómo puedo hacer que ese yo no tenga esa fuerza con la cual yo me sienta dolida o me sienta mal con la experiencia. Es decir, el yo va a ser siempre el núcleo de todo, ¿no? Entonces, buscar más sabiduría, buscar la realidad o no del yo, es decir, si realmente el yo existe, alguna razón tenemos por enfadarnos o por sentirnos mal, ¿no? Pero si encontramos o buscamos y lo analizamos y vemos que realmente no existe, que es simplemente una construcción, es un aspecto psicológico y es al final mera etiqueta, es simplemente una etiqueta sobre una base concreta que es el cuerpo y la mente, en todos los aspectos de la mente, ¿no? Entonces, si quitamos esa etiqueta, ¿quién es el dañado? ¿Quién es el dolido? ¿Quién es el que tiene que vengarse? ¿Quién no está? Y a través de meditación. Sí, esto es la meditación, sería la vipassana, la meditación vipassana. Es la meditación del no yo, de buscar si realmente ese yo, que estamos tan aferrados a él y que lo protegemos tanto, que es el núcleo de todos nuestros esfuerzos, digamos, ¿realmente existe o no existe? ¿O es simplemente eso, una etiqueta? Y eso es la vipassana. Hay 4 tipos de análisis. La vipassana sería primero identificarlo, ver dónde está, cómo lo construimos. El segundo es cómo lo experimentamos. Y tenemos el tercero y cuarto, que sería la experiencia desde el hecho de que el yo está en uno de los agregados de cuerpo y mente, o sea, lo identificamos con el cuerpo y la mente, o bien lo identificamos como aparte del cuerpo y la mente, es decir, que tenemos como una especie de cosa y ente que está por ahí, a lo que llamamos yo, que no depende directamente del cuerpo y la mente, que tiene como cierta independencia, ¿no? En ambos casos veremos que el análisis nos lleva al hecho de que ni el cuerpo y la mente son el yo, sino que nosotros imputamos la etiqueta de yo sobre el cuerpo y la mente, y en el otro aspecto de que hay algo más allá del cuerpo y la mente, veremos que tampoco es posible, porque aparte del cuerpo y la mente no existe nada más. Es tontería imaginarse algo que está aparte del cuerpo y la mente. El primer análisis, que si queréis lo podemos hacer en lo que nos resta unos segundos, nos sentamos confortablemente, dejamos nuestro espacio de tranquilidad, dejando que la respiración fluya, y nos abrimos a esa reflexión, a este replanteamiento profundo de nuestro yo, pensando que cuando digo yo, mi cuerpo, digo yo, mi mente, si nos fijamos, el cuerpo y la mente no tienen un yo, sino simplemente que le estamos imputando una etiqueta sobre ella. Tratemos de quitar la etiqueta y veremos que el cuerpo y la mente van a seguir funcionando igualmente. No van a desaparecer, pero en cambio el yo desaparece. Y sigamos con el análisis. Si no es el caso de que nuestro yo está imputado sobre la base de imputación que es el cuerpo y la mente, sino que tenemos un yo que parece que está aparte del cuerpo y la mente, analiza ahora si este cuerpo y esta mente desaparecieran, ¿el yo seguiría? Seguramente la respuesta es no, porque en definitiva nuestra existencia depende de nuestro cuerpo y nuestra mente. No puede haber nada más aparte de ello. Por lo tanto, relájate, tranquilo, no te aferres al yo,
abre ese puño cerrado que se supone que estás aferrándote al yo, para ver que dentro de la mano no hay absolutamente nada a lo que aferrarse. Siente paz, reconcíliate contigo mismo, contigo misma y con todos los demás que son siempre y serán el objeto de tu amor. Namaste. Namaste, Ricard. Gracias. Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial. La vulnerabilidad es un don, es parte de nuestra naturaleza humana y animal. La sensibilidad es lo que nos permite ser desde el amor y la compasión. Nos abre a la grandeza y a la belleza de la vida. Cris Bolívar. Namaste. Namaste. Desde este lenguaje más íntimo, vulnerable, humilde, retomar todo esto que hemos propuesto del perdón, lo vamos a acercar ahora, ¿no? Sí. Recojo la frase que acabas de mencionar y estábamos comentando, varias películas maravillosas, ¿no? Pero una de ellas que ahora me enlaza más con esto tendría mucho que ver con la de Belleza Oculta de Will Smith, que habla de la muerte, de la vida, del amor, precisamente, ¿no? En esta lucha, en este duelo, ¿no? Está en el momento quizá de más dolor, ¿no? Y de rabia, porque no puede perdonar la muerte, ¿no? De su hijo o hija, no recuerdo ahora. Y todo el proceso que hace, ¿no? Hasta llegar al perdón y todo lo que abre ese espacio nuevo, ¿no? Esa dimensión. Es una película que yo creo que merece la pena ver desde aquí, ¿no? Porque además hay un personaje que al final se desvela. Bueno, todos los personajes son muy simbólicos, ¿no? Unos especialmente simbólicos y otro que al final se desvela cuál es su posición, que no voy a, desvelar aquí, ¿no? Pero que es absolutamente inspiradora la película para este tema. La recomiendo muchísimo. Muchas gracias, Cris. Sí, me encanta. Bueno, son grandes temas porque me gustaría solo decir esto, que cada vez que he visto en mi vida un ser humano cerca de la muerte, he visto todas las sobreestructuras de la mente, las proyecciones, los miedos caer. Nos desnudamos y somos mucho más capaces de perdonar cuando todo se redimensiona y la vida se encaja en la comprensión que todo es efímero, que todo es transitorio. Allí el ser humano no tiene la tendencia a agarrarse, a atarse a las cosas que le duelen, porque si sufrimos es porque nos hemos atado a algo. Y la muerte es una buena maestra en todo esto. Sí, sí. Hablábamos de la película, ¿no? Y de Armand Amar, ¿no? Del documental. Y del documental, etcétera. Coméntanos. Hay un documental fantástico, tenéis que verlo sí o sí, si no, sois imperdonables. Él es un director fantástico, sobre todo por la fotografía. La película es Human y habla de los seres humanos. Han entrevistado muchas personas. Se ven razas diferentes, caracteres. Ves la humanidad por lo que es, desde afuera. Hace bien, vernos desde afuera. Somos, yo creo, los peores en este planeta de los animales. Sin duda. Y en esta película es fantástica porque da el sentido del perdón, el sentido de la paz. La música de esta película está hecha por un grandísimo artista, que es Armand Amar, que muchas veces, por ejemplo, uno de los títulos musicales más poderoso que ha hecho y más profundo es ponerle música al poema de los átomos de Rumi, que es un gran maestro de los sufís, caracterizado sobre todo por la actitud devocional de amor hacia la vida. Y yo la tengo en italiano, pero me gustaría decir varias cosas. O sea, dice, en Italia comienza: O giorno sorgi, o día surges. Los átomos danzan, las ánimas llenas de éxtasis danzan. Bueno, y sigue. Yo creo que en esta música, más allá de la melodía, que es una melodía del alma... Luego la pondremos, un trocito. Me encanta. Nos muestra cómo a veces la música puede ser expresión de nuestro amor. No solo de la rabia, al final la rabia es amor, es una forma de amor, pero él celebra el amor a través de la devoción. El perdón es un acto de devoción hacia la vida. Cuando aceptamos de la vida todo y agradecemos el dolor y el amor, el sufrimiento, la muerte como la vida y la felicidad allí, es como acoger por primera vez la vida en todas sus formas. Es un acto de amor, se te abre el corazón. Y esta música tiene la devoción que suena constantemente, es un danzar la vida en este flujo de amor.
los devotos no solo son religiosos. Yo conozco gente devotos hacia sus hijos, hacia un trabajo, un ideal. La devoción es una danza de amor que fluye hacia un objeto. Y mira, cuando somos devotos no nos interesa recibir algo del objeto, o sanarnos, o evolucionarlo, o iluminarnos. Lo que interesa es seguir estando presente en esta experiencia de amor y danzar en esto. Esta es la experiencia más sencilla de devoción y Armand Amar la celebra en este poema de los átomos y os aconsejo entre pocos lo danzamos aquí juntos. Entonces, devoción a través de la música. Y también tienes música tú, ¿verdad? Yo empecé con mi maestro porque eso de la devoción me hacía vergüenza, me daba vergüenza, muchísima vergüenza, porque el amor desnuda. Entonces yo digo, todo, meditar 30 horas al día es lo que quieras, determinación absoluta, disciplina, pero mira, eso de devoción y de amar, yo me da vergüenza. Y él me ponía allí. Entonces canta a Dios, cántame a mí, canta a la vida. Y al final aprendí a poco a poco, como acto devocional, como servicio, a cantar a Dios. Yo me recuerdo la primera vez en Italia que Mondadori, que es una casa editorial grande, aceptó de publicar un libro de perdón. Hay amigos que me convidaron mira, hacemos una fiesta, convídanos a cenar. Yo no, lo dejé todo y en mi habitación con el armonium canté a Dios. El amor de Dios porque permitía no a mí de tener un libro Mondadori, sino al perdón de difundirse. Yo creo que la devoción, la música devocional es un acto que purifica el corazón. Entonces de vez en cuando, en España también, me convidan para hacer conciertos de mantra y los hago con la corbata, con el traje, pero canto a Dios, el amor de Dios. Wow, o sea que habría que buscarlo también, ¿no? ¿Estará por allí alguna pieza tuya? Hay un CD que se llama Purple, que es violeta. Wow. Justamente, se llama Purple Violeta y hay todos los cantos de mantras devocionales y con el armonium, las tablas y todo. Y es una sanación poder cantar, poder asistir, porque no es como en Occidente que tú cantas, es una danza entre el público que repite el mantra y el cantor que da una nota, pero no es una nota de música, es una nota de amor. Y el público se sintoniza en este amor. Y los bhajans, que son los cantos sagrados, son exactamente esto. A mí me encanta, y he hecho esto también en la formación de médicos en un hospital. Me he traído el armonium y me dijo, ahora y a amar. Y al comienzo me han odiado. Los primeros 5 minutos me odiaron. Pero después, mira, es que yo le dije, es una forma de ponernos en discusión, de salir de la zona de confort. Han aceptado el reto, porque si no lo retas al cerebro, no lo hace. Y después todos juntos en un momento de gran empatía, de gran conmovedor. Y el amor es esto. Yo creo que estaría muy bien, ¿no? El que se pudiera introducir más este tipo, ¿no? De canto, de música, de espacios, ¿no? En lugar de lo que oyen muchas veces, ¿no? Sobre todo la adolescencia, ¿no? Y determinadas edades, de venganzas, de odios, de pasiones, de apegos, ¿no? Sí. Que dices, madre mía, ¿cómo nos va? ¿Cómo no nos va a ir? Pero quiero contarte una cosa. Fue porque me convidaron 2 amigas que no me veían hace años. Yo lo conocía cuando tenía 13 años. Me convidaron a Imola, que está cerca de Bolonia, en Italia, que tú conoces Bolonia, sí, creo, ¿no? Sí. Me convidaron para un regalo. Digo, ¿qué es esto? Bueno, al final he ido y me regalaron un concierto de los AC/DC, ¿cómo se dice? ACDC. No podía rechazarlo porque era un regalo. Entonces fue allí, la primera media hora un horror. Digo, no. Después vi, mira, estos señores son 40 años que cantan lo mismo. Esta es devoción. Y tanto. Y lo miré desde la perspectiva diferente. La sombra se convirtió en el testigo de la presencia de la luz. Y me lo pasé fantástico. Era un proceso catártico. Fue un proceso de meditación dinámica, de hecho. Sí. ¿Vale? Esto para decir que no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos que hace la diferencia. No, a mí lo que me inquieta más, ¿no? Es cómo el mensaje, ¿no? de social incita al odio, incita no precisamente al perdón, ni a resituar desde la consciencia, y se compra todo, se traga todo y boom, y esto va calando y calando y calando. No, y parece que la rabia sea algo de importante ahora mismo. Cierto es que puede ser terapéutica, pero todos los movimientos sociales de los últimos 10 años, yo creo que aquí en España los indignados, el 5 estrellas italianos, todos son el producto de una rabia profunda, de una frustración. Sí, entonces la historia sería, ¿no? Cómo desde el perdón, desde este dar en profundidad, desde el amar y desde la confianza profunda, puede orientarnos, ¿no? Si ahora hablamos de lo social, ¿no? Hacia espacios
más compasivos, más amorosos, sin entrar en resignación, indulgencia, pasividad, permisividad, ¿no? Que puede estar del otro lado, ¿no? Que hemos tocado poco aquí, pero del otro lado donde tampoco es sanador, ¿no? Por así decir. Y que al final, como la frase que nos trajo Ricard, es ser egoísta para bien, ¿no? Para disfrutar de ese bienestar. Para ¿no? ese bienestar. Personal y social. Hay yo creo, dos conceptos que han sido equivocados muchísimo. Uno es el ego. El ego es algo de positivo, es una elección perceptiva, punto. O sea, el ego, no destruimos el ego. Depende, es una herramienta. Segundo es perdón. Perdonar es un acto de coraje. No son los débiles que perdonan, es el contrario, son los que se atreven. Mira, coraje es una palabra que me encanta porque es cor habeo, latino. Tener corazón significa pensar, sentir y actuar a través de la inteligencia del corazón. Yo creo que con esta frase cerramos. Namaste, precioso. Namaste. Y hasta el siguiente espacio. Sabiamente, espacio de herramientas y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría. Para el cierre de este programa, ¿qué nos puede ayudar a aterrizar todo esto que hemos presentado a los oyentes? Bueno, Daniel, yo creo que te toca. Tienes un extenso trabajo, ¿no? Orientado al perdón. Sí, básicamente nosotros hemos traído el perdón como grupo, como equipo y seguimos. En España sería bonito colaborar y hacer cosas, pero básicamente en 3 líneas principales. En las cárceles, en Italia, en 12 cárceles italianas con el gobierno italiano, con el Departamento de Administración de los Penitenciarios. Y actualmente el proyecto más importante que tenemos se llama Libres Adentro. Y es cada jueves para 10 meses, 8 horas adentro de una cárcel con ellos, con un grupo de 90 presos, el 40% son sex offender y pedófilos. Y la segunda línea de investigación que hemos desarrollado con el perdón, esto está medido por una universidad que quiere demostrar que el acercamiento al amor y no al castigo es más efectivo respecto a castigar a las personas como reincidencia. La segunda línea de trabajo es en los hospitales, acompañamiento al muriente, y trabajamos con los padres que han perdido hijos, la elaboración del luto, del duelo. La tercera línea, o sea que hemos traído realmente y hemos visto que efectivamente todo esto es muy importante, tiene un impacto social fundamental y lo hemos traído en lugares donde el sufrimiento se toca realmente de una forma muy fuerte. Y la tercera es la educación con los niños, sobre todo en el acoso escolar. El año pasado fueron 6.000 los niños que participaron en los programas. Así que se está moviendo todo esto. Y también en España, el primer libro que salió del perdón, que fue Las 7 etapas del perdón, que salió con Obelisco, se introduce a través de una parte más psicológica y después entra en el lado mental y espiritual de la existencia. Y yo creo que el perdón es una herramienta fundamental como habilidad de vida y social. O sea, que no es algo de abstracto, es algo que tenemos que practicar todos los días.
Hay una... Cuando desde pequeño vosotros jugabais a escondite, ¿no? ¿Cómo se dice cuando hay la persona que toca la pared y libera a todos? Como salvado o toca pared. Sí, ¿no? Sí. Hay una fórmula de perdón, pared, ¿no? que es un mantra de perdón, que yo llamo esto, toca pared. O sea, que libera a todos y reza esto. Dice, perdono y libero para siempre todo aquello que ha sido en el espacio y en el tiempo. Soy libre y feliz, gracias. Eso significa que no me importa más quién tiene razón. No me importa más. Yo no quiero tener razón. Quiero liberarme y perdonar. Esto libera a todos. No me importa quién es la causa, el efecto, el perpetrador, la víctima. No me importa. A mí lo que me importa es perdonar. Entonces, perdono y libero para siempre todo aquello que ha sido en el espacio y en el tiempo. Soy libre y feliz, gracias. Y esto, repetido, pensando lo que tú quieres perdonar, libera emociones, libera mente, libera... Y es bonito porque tú puedes caminar 1 hora y cada paso, cada 2 pasos, repetir mientras te duchas. Y es muy bonito, es una fórmula, es un mantra como otras cosas. Es tipo Ho'oponopono. Es tipo Ho'oponopono, sí, Ho'oponopono creo que sean 4, ¿no? Las repeticiones. Eso es una fórmula que dice, bueno, no me importa nada, si yo quiero estar bien, ya está, no me importa nada. Y es bonito porque conlleva ligereza todo esto y responsabilidad también. Y después, estos son los 3 proyectos sociales principales que tenemos. Este año he comenzado también a trabajar con un grupo de mujeres a través del perdón con la relación que tienen con el cáncer al útero, al ovario. O sea, cuánto importante es la relación con tu enfermedad. Y hemos introducido un acercamiento donde tú perdonas el cáncer, y tenemos un montón de razones, y como cáncer te perdonas a ti. Y es impresionante porque tú ves la polaridad, la persona que rechaza la enfermedad, tú te pones como enfermedad, o sea, en lo negativo, en lo que rechazas, y le das voz. Esto crea una integración y una sanación muy potente y profunda. Esta es una de las aplicaciones prácticas de cómo poner todo esto a tierra. Es que las personas creen que para perdonar es necesario tener algo de negativo. No, podemos perdonar las pequeñas cosas o incluso perdonar el amor o perdonar la felicidad. Entramos en otra esfera. Al final me gustaría en 2 minutos guiar un pequeñísimo proceso de perdón porque me encantaría, creo que dejamos a las personas una experiencia práctica. Muy bien. Yo solamente añadir a lo que tú estabas diciendo, ¿no? Nuestro trabajo está muy enfocado a esta sabiduría, ¿no? Que tiene que ver con la no dualidad, con el salir de las etiquetas, ¿no? Y siempre, ¿no? Comentamos, ¿no? Que cuando uno coloca una etiqueta ya cierra, ¿no? Ya no permite esa liberación. Y en este caso es un poco lo mismo, ¿no? Cuando yo coloco etiqueta de víctima o coloco etiqueta de enfermedad o coloco etiqueta de no sé qué, ya no me permite fluir y transformar, ¿no? Me apego a algo que es lo que está dificultando que yo lo pueda trascender. Entonces, en ese sentido, el soltar etiquetas, el ver que todo, ¿no? Como dirían los budistas, ¿no? Es una conceptualización. Cuando yo me doy cuenta de eso, llega esta ligereza, ¿no? Donde las cosas fluyen sin que yo me tenga que preocupar de más, ¿no? Simplemente estar allí y aceptar lo que sucede. Yo creo que esto tiene origen en el miedo profundísimo que tenemos, que si no definimos, a nosotros no existimos. Necesitamos un límite para percibirnos. Sí, esa reflexión de la dualidad que siempre nos retomamos de lo que tú decías, siempre liberarnos de esas dualidades. Y otra cosa, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran contactar contigo? Hay una web, es suficiente poner Daniel Lumera en la web y sale la Escuela Internacional del Perdón aquí en España. Este año empezamos los proyectos en las cárceles, entonces todas las personas que quieren entrar... ¿En la cárcel? En la cárcel. ¿Para quedarse o...? Bueno, depende. Con la tarjeta de salida del Monopoly. Puede gustarte, tú no lo sabes, entra, te gusta y te quedas allí. Es un hotel, lo tienes todo pagado allí, te nutren, te dan. No des ideas. Sabes que en Italia la experiencia más fuerte en las cárceles la hemos tenido en una cárcel femenina. Se enfadaron mucho, había una persona que no había tomado un psicofármaco para calmarse, se enfadó, mujer, y las policías han tenido que... Con las mujeres, imagínate. No, pero... Yo creo que son grandes maestros. Yo, de verdad, levantarme en la mañana y dedicar el 35% del día para entender cómo compartir bienestar y felicidad y cómo hacer para que pedófilos, asesinos estén bien, es una experiencia profundamente espiritual. La gente no lo entiende, pero son maestros esas personas. Muy bien, hacemos el... Ok, entonces hacéis una profunda inspiración y cerráis los ojos. Y simplemente pon tu atención en la respiración, que es profunda,
y relajada y consciente. Y entra lentamente adentro de ti, en tu corazón, en aquel espacio donde te encuentras bien. Y ahora llama mentalmente a una persona que tú amas o has amado muchísimo en tu vida. También puedes llamarla aunque no esté viva. Llámala y mírala. Mira, puede ser una madre, un padre, un hijo, una hija, un amante, un marido, una mujer. Mírala mientras se acerca y te sonríe. Y comparte con ella este espacio más allá del tiempo, de intimidad, y háblale como si fuese la última vez. La última vez. Y dile, mentalmente dile, perdóname por. Comienza a pedir perdón. Pide perdón por las cosas más importantes, por el tiempo perdido, que nunca va a volver. Mírala en los ojos y dile ahora, gracias por. Y mientras haces esto, apoya tus manos en el corazón. Dile gracias. Agradécela por todas las cosas más importantes, por su vida, por su presencia, por todo lo que ha sido y todo lo que nunca aconteció. Hazlo ahora como si fuese el último momento a vuestra disposición. Gracias por. Y ahora lentamente repites conmigo, en nombre de mi libertad y en nombre de tu libertad, yo te libero. Inspira profundamente. Lentamente abre tus manos y dona a la persona el libro abierto de tu vida. Y mírala mientras te sonríe, lo recoge y lo lleva en su corazón. Inspira profundamente, sopla por la boca y déjala ir. Libérala. Mírala mientras sonríe, se despide y vuela en el lugar más elevado, un lugar lleno de luz. Y simplemente repites junto conmigo mentalmente, perdono y libero para siempre todo aquello que ha sido en el espacio y en el tiempo. Soy libre y feliz. Gracias. Inspira profundamente y expirando, soplando el aire por la boca, lentamente abre los ojos. Gracias. Os pido perdón porque vamos a acabar este programa. Namaste, Daniel. Namaste. Namaste, Cris. Namaste. Que la sabiduría nos acompañe. Que la sabiduría nos acompañe. Gracias por convidar. Gracias a ti. Te recordamos que en la web del Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorelis Cova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.